Estamos viviendo tiempos extraordinarios. El tema de hoy es un tema que se requiere escucharlo con sentido de urgencia. Prepárese y bienvenido a esto que se llama Aviva Podcast. Cuando la paternidad se debilita, el hogar pierde dirección. Y cuando el hogar pierde dirección, la sociedad comienza a fracturarse. Tremenda frase, ¿no? Así es. La restauración de la sociedad comienza con la restauración del hogar. Y la restauración del hogar comienza cuando la paternidad vuelve a tomar su lugar. ¿Qué podemos decir sobre eso? Primero la importancia, ¿no?, de lo que acabas de decir, y es que volver al principio, volver a un comienzo, donde la paternidad vuelva a ser el centro. Paternidad es el fundamento donde se construyen familias de éxito. Y la ausencia de ese fundamento hace que se levanten familias que frente a cualquier movimiento, tempestad, se vengan abajo. Wow. Y por eso vamos a empezar a hablar acerca de la restaurar la paternidad y el liderazgo del hogar. Yo tuve el privilegio de crecer con papá y mamá en casa, ¿no? ¿Tú cómo te fue? Sí, gracias a Dios también tuve ese privilegio de crecer con papá. Yo también crecí con papá, mamá y casi hasta la abuela ahí. Casi hasta la tenía la suegra, bueno. Pero saben, es curioso porque hoy en día vemos, y creo que se ha hecho muy normal, hogares en donde mamá crece con hijos a un lado y papá desentendido por otro lado, ¿no? Hay hogares en donde la mamá ha dicho, no, yo tomo el papel de papá y mamá, como hay hogares en donde el que se ha desentendido es el hombre, o viceversa, se ha desentendido totalmente es la mujer, ¿no? Entonces, como que en hogares muy, muy disfuncionales, en donde hay violencia familiar, en donde hay maltrato verbal, físico, ¿no? Ahora, los estudios modernos muestran que muchos niños que crecen en ambientes disfuncionales presentan ansiedad, inseguridad, problemas de identidad y dificultades emocionales, ¿sabe? Y creo que Dios diseñó la familia para que hubiera una guía, para que hubiera una cobertura, para que hubiera amor, para que el liderazgo del hogar creo que desaparece o se vuelve tóxico cuando los hijos crecen tratando de llenar vacíos, ¿no? Y si vemos, Jesús siempre hizo como énfasis en la palabra, dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, ¿no? Y todo esto tiene que ver acerca del tema de la paternidad, ¿no? Creo que es el ejemplo que nuestros hijos van a ver en casa, ¿no? Las niñas van a querer un esposo como su papá, como se comporta su papá en casa, ¿no? Los niños van a querer una esposa como su mamá, como se comporta su mamá en casa, ¿sí? Y a manera de anécdotas, a veces en la casa molestamos, ¿no? Y hay un dicho muy que se ha hecho muy familiar, y es: ¿quién manda en la casa, el gallo o la gallina?, ¿no? Y se pronuncia esto, y aún mi hijo empieza a veces como que, bueno, ¿quién es el que manda en la casa, el gallo o la gallina?, ¿no? Y es bueno cuando se crece con una identidad o con una figura paterna, ¿sí? Así es. Ahora, si hablamos de educar, si hablamos de corregir, de instruir, vemos a Jesús, ¿sí? Jesús siempre fue el ejemplo y siempre para guiar estuvo ahí, ¿no? Caminó con ellos, oró con ellos, les enseñó, estuvo en todo momento, ¿no? Y creo que es una manera acerca de educar y acerca de estar presente, no es como el que está sentado y lleve y traiga, háganme, como de la forma, ¿cómo se llama eso? Como cuando hay jerarquía, ¿sí? Sino de la manera práctica, ¿sí? Y estamos hablando acerca de aún hay tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de aún hay tiempo, tenemos que entender este pilar, y es que tenemos que restaurar la paternidad
que se ha perdido, ¿sí? Y el motivo por el cual se ha perdido es que hemos permitido que a nuestras casas o a nuestros hogares entren muchas ideologías, ¿no? Muchas ideas, Así ¿sí? es. Y a veces hemos dejado o permitido que el sistema entre a los hogares, ¿no? Entonces ya no es el papá ni la mamá los que educan, los que corrigen, sino el Estado el que te dice cómo corregir a tu hijo o cómo se debe corregir, ¿no? Entonces se van perdiendo principios, se van perdiendo valores, ¿sí? Ve, pero ¿cómo se combate eso ahí? Si ya es a nivel de Estado que viene a decirte o quererse meter el colegio, a nivel de eso que se quiera meter ahí en el decir cómo debes hacerlo, cómo se actúa ante eso. Yo creo que educamos y formamos bajo la palabra, bajo la luz de la palabra, ¿no? Y es mirarlo, si nos vamos a la Biblia, Proverbios habla de que los padres no, voy a parafrasear quizá la frase, no recuerdo muy el término muy correcto, muy al pie de la letra, pero es como que no desesperen, no irriten a los hijos, ¿no? Entonces creo que es ir de acuerdo a eso, ¿no? También a través de los años y esto, de lo que hemos podido experimentar o conocer, lo aplicamos, ¿no? Podemos, es decir, se nos permite saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Alguien no te puede decir, hoy en día es el tema de que deje el niño, que déjenlo en la casa, déjelo que descanse, déjelo en nuestros tiempos. Digo en nuestros tiempos, a lo que alcancé a vivir más o menos, quizás ustedes, no les estoy diciendo viejitos, pero quizás ustedes lo vivieron mayormente, ¿no? Donde les enseñaban a los hijos a trabajar. Esa generación se ha perdido. Sí. Esa generación se ha perdido, ¿sí? Y muchos con los que hemos hablado llegan a este punto y dicen, no, yo agradezco la crianza, las pelas, la forma en la que me enseñaron, porque me enseñaron ¿a qué? A trabajar, ¿sí? Que hoy el sistema está como. Pero fíjate algo, en ese caso, no sé, ¿no? En mi caso pasó, mi papá trabajaba mucho. ¿Y a ti no te gustaba trabajar? Y no era tanto ese punto, era quizás el que tocaste hace ratico, a la ausencia de que como trabajaba, entonces él quizás no estaba en la casa. Entonces no era visto como esa figura, y a veces creo que pasa en muchos hogares, tú lo ves. Creciste con mamá y papá, pero papá siempre se dedicó al trabajo. Entonces, digamos, el niño siempre fue formado, siempre fue con la mamá y la mamá y la mamá. Okay. Y entonces pasa ese caso donde la figura no está ahí. Entonces ya no pasa a ser ese papel de sacerdote, sino como que ves un invitado en la casa. Tú dijiste algo muy tremendo con respecto Estado, familia. Creo que hay una palabra que se ha utilizado para tratar de mostrar lo que están haciendo y es la palabra resistencia. O sea, la familia tiene que usar bien la palabra en el escenario y es resistir. Se deben levantar familias que deben dar la batalla cultural en donde puedan decir, con mis hijos no se metan, ¿cierto que sí? No es con leyes que se forma una generación, es con principios. No es nación el que forma a los hijos. Los hijos se forman desde el núcleo de la familia. Y eso es lo que garantiza, porque la nación ha construido leyes que deforman la familia y ese es el resultado de tener una generación llena de anarquía hoy día. ¿Ves? Quitándole la autoridad a los padres. Por eso es que no se ha podido construir una Colombia ordenada, una Colombia de respeto, una Colombia que practique el principio de amar al prójimo, pásele por encima al que sea y justifíquelo con una palabra de esto es protesta. Siento que sí, la protesta es pacífica, rómpale la cara, dáñale el negocio a otro y eso es una protesta. Entonces, de hecho, viene de arriba, ¿no? Ante cualquier desacuerdo, lo primero que hacen es llamar a una manifestación. A una manifestación. Entonces ya como que ahí se está perdiendo un orden. Sí. Así es. Ahí se está perdiendo un orden. Pero entonces conforme a lo que tú dices, hablaríamos de recuperar los valores. Recuperar valores, eso es muy importante. Los principios y los valores de la casa. Y eso va muy conectado con el tema de restaurar, ¿no? Hablando no se puede restaurar sin valores, no se puede restaurar sin principios. ¿Cuáles son los principios que se han perdido?
¿no? Y si hablamos de quizás cuáles, creo que se nos haría eterno pensar cuántos principios y valores. Pero hay un principio fundamental que se ha degradado desde la nación, y la nación es la que ha hecho esa narrativa con respecto a ese valor, y es el valor al trabajo. Ujú. Entonces se levanta una generación que cree que tiene derecho a todo, ¿cierto que sí? Latín. Pero no aprendieron a conocer el costo que hay que dar, ¿cierto que sí?, para ganarse las cosas. Entonces son vidas muy devaluadas cuando no se le enseña a la gente el valor del trabajo, el valor de la administración, ¿cierto que sí?, el valor del respeto, la honra, Por eso la fidelidad. todos esos son los principios que habría que recuperar. Claro que sí. Hacia allá debería empezar, digamos, la reestructuración, ¿sí? Porque lo que tú tocabas y lo que hablabas ahorita nos llevaría a pensar algo, y es que todo eso se ha dañado, todo eso se ha deteriorado. Y de una u otra forma lo que ha venido haciendo el gobierno al meterse es seguir desvirtuando, es seguir dañando lo que no debería ser, porque primero ellos no es la figura, ellos no son la figura para traer orden a una casa, ¿sí? Es la paternidad. Pero es que ya dejaron de definirse los valores, ya dejaron de definirse códigos morales que no deben de ser, por lo menos lo que tú decías ahorita, la responsabilidad, el respeto. O sea, ya hoy en día la gente, un padre hoy en día ve un video para ver cómo guía a un hijo. Entonces tú dices, ¿quién está enseñando en la casa? ¿O está enseñando YouTube un tutorial? ¿O mi hijo lo estoy enseñando yo? Bajo un principio bíblico, bajo un principio con moral, ¿sí? Entonces creo que ya algo que se ha perdido mucho, y es el comer. Y hay algo como tan sencillo como lo que tú nombras ahorita, la mesa debe seguir siendo sagrada. En los tiempos de antes, papá, mamá se sentaban todos a la mesa. Y era comer, y en ese momento no existía el teléfono, y como no existía, digamos, los teléfonos, se compartían. Desde un tiempo para acá que nace la tecnología, que no es mala, es buena, pero hay que saberla usar. Entonces tú ves familias que hasta se pueden sentar, pero ya no conversan. O sea, que la familia que interioriza el valor crean ciudadanos íntegros, y eso es clave. Y si hay ciudadanos íntegros, se levanta una nación íntegra. Y si hay una nación íntegra, es una nación que pare o da a luz gobernantes íntegros. Y si hay gobernantes íntegros, entonces no hay despilfarro de los recursos públicos, no hay daño en el heraldo público, y esto es tremendo. Yo creo que es muy profundo lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que se necesita entender muy bien dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Porque si estamos hablando del tema de aún hay tiempo, no nos podemos quedar en el que es que se ha perdido, es que se ha perdido, es que se ha perdido, es que se ha perdido. Ahora, hace unos días hablaban una historia que subí, y es que a veces, o sea, para que una Colombia cambie, tenemos que empezar a cambiar desde los hogares. Así es. Desde adentro, ¿sí? Desde adentro. Algo tan simple como recoger un papel, no botar una bolsa al suelo. Subí una historia, vi una foto que decía prohibido botar escombros, no sé qué, ley de multa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en la pata del letrero había vidrios. Entonces como que en ese punto es algo tan simple, pero que vemos la falla, que vemos el error, pero que aún así no estamos haciendo nada frente a eso. Ahora estamos en días cruciales, ¿sí? En donde cada quien está buscando un bienestar propio, un bienestar personal, ¿sí? Entonces volvemos a caer en la misma. ¿Por qué se han dañado los principios? ¿Por qué hemos llegado, en vez de crecer, hemos decrecido? ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando un bien personal, ¿sí? Todo el mundo está buscando un bien personal. Pero entonces es entender que aún estamos a tiempo de rescatar esos valores y de que el cambio va a empezar desde las casas. Así es. Hay algo bien importante, y es volver a establecer la fe como principio familiar. Y hay una palabra, y es: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan
los padres. Así es. Eso es bien importante entenderlo. Y cuando permitimos que Dios se involucre en la familia, en el núcleo de la nación, se van a capitalizar los esfuerzos de los padres y el esfuerzo de las madres. Dijiste algo anteriormente, que cuando el papá trabaja, el niño crece con la mamá. Yo creo que la mamá hace un trabajo muy importante. O le daña la imagen del padre al niño, ¿cierto que sí? O le enseña al niño el valor del trabajo, del esfuerzo de su padre. Exactamente. Entonces crece un niño que honra a su mamá, pero honra mucho a su padre, como el proveedor, como el protector. Y esas cosas se han perdido. Y tenemos que ser claros, las mujeres son tan capaces de criar a los hijos, pero nunca se crían 100% sanos. O sea, para que un muchacho crezca sano, debe haber una casa ordenada, debe haber un ambiente de amor, debe haber principios y deben haber valores fundamentales. Es algo, ahí entro, y es saber dónde estamos y saber para dónde vamos, ¿sí? Hablamos en el podcast pasado hablamos acerca de un legado camino a la muerte. La muerte de un legado. La muerte de un legado, ¿ok? Y hablamos acerca de una de las propuestas y era dar $1 millón para que las personas tuvieran hijos, para los que tuvieran hijos, ¿no? Y hablábamos acerca de las personas que no quieren tener hijos. Pero miramos un compañero de fórmula que está en contra de la familia, ¿sí? Entonces, es mirar lo coherente de las cosas, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? Y es el tema estamos hablando en el punto de la fe en la familia, ¿no? Y cuando intentamos negar a Dios dentro de la familia o dentro de lo que está la formación de la familia, o sea, ahí es en donde crecen hogares totalmente disfuncionales, con una ideología o con una imagen totalmente errónea de lo que es paternidad. Y aquí es donde juega el papel la fe, pero ¿qué tipo de fe? No una fe como una narrativa, sino una fe práctica, una fe que irrumpe la cotidianidad, una fe que se puede modelar dentro de la casa. O sea, mi conducta es la expresión de una fe auténtica. ¿Cómo modelarle una fe a sus herederos, ¿cierto que sí? A la familia, para que sea una fe que no se desintegra cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen los desafíos. Por eso es que esa fe, que es cotidiana, recuerda que una casa edificada por Dios mantiene principios muy firmes. Y la fe está acompañada de otro valor, y es la verdad. Y un modelador de la verdad debe ser el padre, debe ser la madre. Y yo hago este ejercicio cuando comparto con algunas personas. Todos nacimos sin la habilidad de mentir. Todos nacimos sin la habilidad de excusarnos. Todos nacimos sin la habilidad de maldecir. ¿Cierto que sí? En blanco, ¿verdad? Pero ese tipo de una paternidad o una crianza equívoca, que es vestir, que es calzar y es alimentar. Eso es bueno, pero no es todo. ¿Cierto que sí? Es muy importante es saber qué es lo que yo hablo, porque al final los hijos terminarán hablando lo que los padres hablan. Así es. Y ellos van a enseñar. Cuando tú buscas en YouTube principios para criar, o te vas a ChatGPT a buscar cuáles son los mejores principios para criar, es porque tú fuiste criado sin principios. Porque cuando tú creciste bajo una casa, ¿cierto que sí? Y aquí la sangre se me sube la temperatura. Cuando usted crece bajo principios, ¿cierto que sí? Esos principios son transferibles. Salen de ti. Claro. De ti. Decías algo y es muy cierto, ¿sí? A veces un papá o una mamá que están,
pero quizás papá por tema de proveer en la casa, quizás no se ve, ¿no? Pero a través de un plato tú lo puedes ver presente, ¿sí? A veces se crece en hogares o con papás que son muy pocos afectivos, o sea, muy poco demuestran el amor, pero tú tienes el ejemplo de un papá justo, de un papá correcto, de un papá que siempre habló verdad, ¿sí? A ti te pueden parar y decir, no, es que es su papá, esto, no, espérate. Yo conozco a mi papá, yo vi el ejemplo de mi papá en la casa, Claro. vi el ejemplo de justicia, vi que muchas veces en un negocio si le dan en la cabeza pues se quedó así, pero no ir a pelear por, ¿sí? Entonces ese es el mejor legado que nosotros nos queda, ¿sí? Y creo que es lo que se ha perdido hoy en día, porque si el papá miente, es el ejemplo que el hijo está viendo. Envías al niño. Claro. Pusiste un ejemplo. Hey, llegó alguien afuera, vaya, dígale que yo no estoy. El pagadiel. Sí, vaya, dígale que no estoy. O sea, Y llega el niño y le dice que mi papá mandó decir que no está. Importante la fe, porque cuando se forma con fe, se levantan comunidades solidarias, se levantan comunidades que tienen compasión por el prójimo. Mire, no es el Estado el que nos enseña a dar. Uno aprende a dar desde una casa. La generosidad, usted no paga impuestos por generosidad, usted paga impuestos por imposición. ¿Cierto que sí? Usted no reporta de la vía, ¿cierto que sí? Por generosidad, es por imposición. Pero darle al que necesita, al que está fracturado, al que está pidiendo, ¿cierto que sí? Ayudar al que es débil. Eso se ministra desde la casa. Eso es muy importante. Así que la fe no es un cliché o la fe es un adorno en la familia, de ninguna manera. Es que cuando formamos con fe, cuando Dios es la plataforma donde se construye familia, se levanta un país más piadoso, más misericordioso. Yo recuerdo que nuestros abuelos decían, mijo, no se canse de dar, que si no recibimos nosotros, nuestros hijos lo van a recibir. O sea, los antiguos tenían como pensamiento modelado en sus mentes que lo que se siembra es lo que se recoge. que es una ley. Eso es una ley. Es una ley. Y de hecho hay un principio que dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre recoge. Pero cuando se construye una familia, ¿cierto que sí? Una familia, y aquí voy a usar un concepto subversivo, ¿cierto que sí? Cuando se construye una familia con mentalidad subversiva, el uno se levanta contra el otro critica al otro, el otro traiciona al otro, el otro envidia al otro. Es una familia subversiva, ¿cierto que sí? Y una familia subversiva que es una familia donde no hay un orden, ¿cierto que sí? Donde no hay una paternidad responsable, ¿cierto que sí? Recuerdo esto para empezar a concluir. Un barrio donde viví por un tiempo y la abuela crió 3 nietos. Una abuela que disciplinaba a los nietos, esos muchachos eran intachables, iban al colegio, regresaban, una buena conducta y comportamiento. Pero la abuela cuando los tandeaba, pues los muchachos lloraban. Y había muchas personas que no les gustaba que la abuela corrigiera a los niños y llamaron policía de infancia y adolescencia, llegaron a la casa y se le van a llevar los niños. Y la señora dijo, claro señor, se los puede llevar. Pero antes de que se los lleve, me va a firmar un documento, que no me van a entregar un ladrón, que no me van a entregar prostitutas, que no me van a entregar gente que dañe la ciudadanía, que ustedes me van a entregar gente correcta. Y el asunto es que los seres humanos, miren lo peligroso, dejen que exploren, que ellos conozcan. Los seres humanos se forjan, los seres humanos se construyen. El ser humano es como un terreno, ¿cierto que sí? El modelamiento, las palabras, el afecto, el amor, los principios, los valores construyen un edificio en ese gran terreno. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los padres. Si Jehová no edifica la nación, en vano trabajan sus gobernantes. Si Jehová no protege la familia, en vano vela la guardia. ¿Cómo la ve?
No, eso es tremendo. O sea que ahí haciendo como un pensamiento a lo que tú estás diciendo, creo que hay un texto que dice textual que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. El pueblo es alegre. Y eso creo que va muy pegado a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque hoy en día lo que tenemos principios y valores, entonces estamos luchando con una sociedad que quiere dañar. Pero entonces uno dice, el trabajo es de todos, es de casa, sí, el primordial es de casa, es salir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro el trabajo. Pero creo que cuando, lo que decías ahorita, o sea, si en vano, es la parte de gobierno, si no está Jesús del centro, y hay una mentalidad, una ideología totalmente diferente donde no es Dios, entonces creo que es donde la sociedad empieza a dañarnos de afuera hacia adentro. Y hay algo que debemos cuidar mucho y estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía de poder decir, voy a hacer lo correcto. Así es. Yo creo que es muy importante todo, es entender que somos nosotros como padres los que inculcamos principios en nuestros hijos. Los modelos para ellos, no podemos ser el tipo de padre, no me mire a mí, ¿sí? Hey, cuando usted sea grande no haga esto, cuando usted sea grande no tome, pero tiene el modelo de un padre haciéndolo, ¿sí? Y Juan, se requiere mucho valor. O sea, cuando un hombre le dice a su hijo, míreme a mí, eso es un hombre muy valeroso. Claro. Cuando una madre le dice a su hija, míreme a mí, es una madre que tiene muchas agallas y tiene mucho valor. Claro, sí. Y es entender que, decías algo, en este momento, ¿cómo estamos? Si no formamos hijos, si no los inculcamos los valores, cuando salgan afuera, se los va a comer Cualquiera. Así. ¿Sí? Cuando llegue a la universidad, cuando salga al colegio, cuando se reúne con los amigos, cuando llegue, si no tiene unos principios claros, decías algo muy cierto. Uno nace y usted no nace mintiendo. O sea, todos nacimos con la capacidad de no excusarnos, de no mentir, cuando se desarrolla, cuando se empieza a mirar un mal ejemplo. Es por eso que como padres tenemos que estar encima, con el buen ejemplo, con el principio. La mejor manera, tú dices algo que me parece wow, lo que yo diga es lo que usted puede decir. Si usted no me escucha a mí diciendo mentiras, si usted no me escucha a mí diciendo malas palabras, si usted no me escucha a mí diciendo esto, ¿por qué lo dice? ¿Sí? Y cuando cuando viene Dios, perdón, en el Edén, le dice a Adán, ¿y quién te enseñó? Wow. ¿Y quién te enseñó? En ese lío estamos en una sociedad que está enseñando ideologías erróneas. Hay una palabra que creo que el concepto está pervertido. Está pervertido por quienes practican ese concepto con el corazón equivocado. Pero esa palabra significa el arte del buen gobierno. Y yo creo que la familia debe ser el escenario donde se muestra el buen gobierno. Y Dios dijo algo de la familia: el que gobierna bien la casa, gobierna bien la iglesia, gobierna bien la empresa, gobierna bien la nación. Son muy importantes. La casa necesita ser gobernada, necesita ser liderada, pero el gobierno se ha encargado en permitir levantar la muralla para que entren ideologías que amenazan o atentan con el buen gobierno en la familia. Pero es que si el que está gobernando como cabeza, si es hablamos en la casa, ¿no? Si el de la casa tiene una ideología errada, eso es lo que va a meter. Bueno, o si no está bien centrado en lo que quiere, entonces no le va a importar que cualquiera que vea el modelo, lo que tú decías, vea el modelo, vea el panadero, no me veas a mí, vea qué. Y cuando vienes a ver, el otro viene con una ideología diferente, y cuando vienes a ver, eso está dentro de la casa. Y pasa igual en el gobierno. Si no sabes gobernar tu casa, o sea que yo puedo verlo de otra forma, yo pudiera decir, o sea, para yo verte a ti y poder ver que tú seas un buen gobernante, déjame ver primero a tu familia. Wow. Para yo decir, hey, cuando yo veo tus hijos, veo tu casa, veo que tienes un hombre que tiene una esposa en orden bajo sujeción, porque puedes tenerla, pero... O sea que la familia sería tu currículum o tu carta de presentación. Tu hoja de vida. Tu hoja de vida.
sería. Wow. Eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Eso es profundo, sí. Padre, suéltala. Esto se puso. Señores, eso está bueno. Eso está bueno. Cada uno debería mirar cómo está su carta de presentación. Hay gente que tiene mucho tachón en esa hoja de vida. Ajá. ¿Cierto que sí? Espacios, llenaron espacios que no tenían que ser llenos y tienen que volver a borrar todo. Pero hay algo que me gusta mucho y es el tema de aún hay tiempo. Aún Siempre hay una tiempo. oportunidad de decir, bueno, ahora porque, ok, dijiste, podamos decir, bueno, una persona quizás que nos está viendo, bueno, ok, quizás no he sido esa figura, Wow. pero que nos diga, hey, y ahora ya como que, ¿y ahora qué? Como que ya todo está perdido. Sí, no, es saber que aún hay tiempo. Aún hay Puedes tiempo. hacer algo, poder decir, bueno, o sea, ¿cómo hago para centrar? ¿A quién debo poner en el medio? ¿A quién debo darle el lugar? Para yo tomar la posición correcta dentro de mi casa, para que la casa entre en una sujeción, para poder ser modelo. Traer a Jesús a la familia, Así es. ese es el punto de partida. O sea, si hay esperanza para tu familia, cierro mi idea acá, el riesgo cuando la generación presente se forma mal, no se le puede pedir que a los nietos los formen bien. Eso es importante. Y yo creo que uno como padre tiene que ser celoso por su generación. Nadie corrige si no ama. Ujú. El que da demasiado libertades no ama como debería amar. Porque el exceso de las Daño. puertas abiertas, se te meten los mosquitos, te genera paludismo, te da dengue hemorrágico, te mete el cólera. ¿Cierto que sí? No cualquier agua se puede beber. Así es. Y hay algo para aportar un poquito al punto que estás diciendo. Y hay un texto que habla de generación. Y a veces se cree que nada más se lo pasó a mis hijos. Pero es que eso va más allá. O sea, lo Claro. que yo hago hoy va a repercutir hasta Claro. la cuarta, quinta Wow. generación. Y- Entonces yo tengo que pensar en los nietos, en los hijos de mis nietos, o sea, los hijos de mis Claro, hijos. claro. O sea, yo Cuando- no puedo cuando- mirar solamente hasta aquí. Cuando estaba Jesús y Barrabás, Pilato dijo, bueno, yo no me voy a hacer cargo de esto, ¿sí? Y el pueblo dijo, nosotros y nuestros hijos asumiremos la responsabilidad. ¡Wow! Entonces, ¿cómo se condena a una generación inocente? O sea, como Wow. padre, ¿cómo se puede condenar a una generación? Y la Biblia dice que alcanza hasta la ¿Cuál? cuarta generación. Entonces, es posible que los de la cuarta estén pagando algo que no entienden ¡Wow! que hubo atrás. O sea que ese tipo de padre que se lava las manos le va a generar muchos dolores a su generación. A su generación. Por eso un padre y una madre son dignos de honra. Son dignos de honra. Ellos nos salvaron. Y aquí viene la palabra otra vez, resistencia. Desde nuestras casas, resistiendo ideologías, resistiendo mentiras, resistiendo desvíos, resistiendo cualquier antivalor, ¿cierto que sí? Cualquier pensamiento subversivo y enseñar principios. Siempre hay un remanente. Cada nación en la tierra tiene un remanente. Y usted que nos ve en esta oportunidad puede resistir desde su casa, ¿ves? Y puede convertirse en parte de ese gran remanente que estamos salvando los principios. Porque vendrá una generación en 30 años, ¿cierto que sí? Que no conocen por dónde hemos pasado como país. No conocen cómo ha avanzado la familia colombiana, la familia venezolana, la familia argentina, y se van perdiendo, quedando. No sé si usted ha visto esos chefs que andan en el mundo recogiendo las recetas de mi abuela. Y esos restaurantes se llenan así. Porque hay sabores que se están perdiendo, señores. Hay principios que se están perdiendo. Hay verdades que se están perdiendo. Hay gente que ya las tiene como obsoletas. La verdad funciona en todo tiempo. Así es. Así es. La Biblia dice, conoced la verdad y la verdad nos hará libres. Así que es importante restaurar la paternidad y el liderazgo en la familia. 2, recuperar los principios y los valores en casa. Y número 3, volver a establecer la fe como fundamento de la familia. Muchachos, aquí hay mucha tela que cortar, pero el tiempo se nos acabó. ¿Qué podemos decirle a todos aquellos que nos están viendo en este momento, Juan Pablo? Estamos en un tiempo decisivo. Estamos en
en un tiempo en donde entran elecciones, en donde entra un nuevo gobierno, en donde van a haber cambios, ¿sí? Podemos repetir la misma historia o podemos saber que estamos a tiempo para rescatar esta generación, ¿sí? Y creo que una de esas maneras es ejerciendo nuestra labor, ¿sí? A veces como padres se pretenden liberar responsabilidades o soltar responsabilidades, no asumirlas, y es ahí en donde se abre la puerta para que entren ideologías incorrectas, ¿sí? Y creo que es decisivo lo que como padres hagamos y pensemos para nuestra generación, para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿sí? No es un bien propio, es un bien para toda Colombia, es un bien para toda la familia, ¿sí? Analicemos cómo está el tema de paternidad, cómo está el tema familiar, cómo está el tema de aborto, cómo está o sea, hacer un análisis de todo, ¿sí? Y creo que eso hace parte aún del tiempo en el que estamos, ¿sí? Del que aún estamos a tiempo y es no volver allá. Así como identificamos lo que no estamos haciendo como padres y tomamos acciones para hacerlo, es también mirar con la misma manera lo que viene para nosotros si seguimos actuando de la misma manera como vamos. Josué. Pues él habla de gobierno, a nivel de gobierno, ¿sí? Lo que nos decía Juan, a nivel de gobierno. Ahora habríamos que pensar a nivel familiar, a nivel espiritual. O sea, creo que todos esos puntos, lo que tú decías, o sea, es el observar todo, es el mirar todo. Porque es entender que eso no solamente nos va a afectar como hogar, nos va a afectar en la casa, nos va a afectar en el gobierno, nos va a afectar absolutamente en todo. Creo que es decisión, es decidir y aún hay tiempo para decidir correctamente. Recordarles, no vivan por un like, no busquen un aplauso, construyan familias basadas en la verdad, aunque el mundo entero los desapruebe. La historia dejará una huella y un testimonio a favor de ustedes, y el Dios del cielo les bendecirá por levantar un remanente que salve la nación. Chao, chao. Felicidades para todos.